noche, María Cela. Bueno, y comenzamos con nuestra mesa y nuestros invitados. Y yo quisiera empezar por el tema que primero llamó la atención y que creó controversia. Fue la lectura de cuáles serían las penas para la corrupción. Y yo quisiera que Laura Acosta, que hizo un hilo muy interesante en su Twitter, explicara, porque en un principio nosotros leímos de 2 a 4 años, de 3 a 4 años, y luego el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no, que en este caso no se estaba hablando de los diferentes tipos o las diferentes tipificaciones que podrían llegar a sumar hasta 60 años cuando se acumulaban estas. Y como nosotros conocemos y entendemos que hasta ahora la acumulación de penas no se ha visto en República Dominicana, quisiéramos saber, en este caso, Laura Acosta, ¿sería posible acumulación de penas según como está en el Código Penal por corrupción, por delitos de prevaricación, cohecho, etcétera, etcétera? Mira, no es tan simple la acumulación de penas tal y como está prevista en el proyecto de código. El proyecto de código establece, a partir del artículo 49, tal y como quedó después del informe de la Comisión de Justicia, el concurso de infracciones. Y para que haya acumulación de infracción, en principio, la acumulación de penas solo es posible para procesos separados. Es decir, una persona es condenada en un proceso y luego es condenada en otro proceso, esas penas pueden acumularse. Hay otra posibilidad, que es el concurso real de infracciones. Hay dos tipos de concurso de infracciones. ¿Qué es lo que es eso? Cuando varias infracciones, una persona comete hechos delictivos y esos hechos delictivos tipifican varias infracciones penales, varios delitos. Entonces, hay dos tipos de concurso de infracciones: el concurso ideal de infracciones y el concurso real de infracciones. El concurso ideal de infracciones es cuando un solo hecho, una sola conducta, implica la violación de varias infracciones. Y hay el concurso real de infracciones cuando varias conductas conllevan la tipificación de varias infracciones. Vamos a poner ejemplos, Laura, para que la gente entienda. Primero, el ideal. El real. El ideal de infracciones. Una persona, vamos a hablar de la corrupción porque ese fue el tema que ustedes pusieron. Una persona comete un hecho, por ejemplo, recibe unas dádivas para decidir o dejar de hacer algo que le corresponde como funcionario y que un tercero resulte beneficiario de eso. Esa persona va a cometer una conducta. Es decir, que él va a recibir dádivas para decidir o dejar de decidir algo. Esa es la conducta. Ahora, esa conducta implica la violación de varios tipos penales, la comisión de varios delitos. El de la corrupción, que es el que pusieron nuevo en el artículo 303, tráfico de influencia, por ejemplo, y cohecho. El cohecho y el tráfico de influencia conllevan pena de 4 a 10 años. Y la corrupción de 2 a 3 años. Pero como es una sola conducta que implica varias infracciones, no es posible acumular las penas. Lo que va a ocurrir es que se va entre las penas, entre los tipos penales violados, el juez aplicará la pena mayor, es decir, de 4 a 10 años. Y él decidirá de 4 a 10 años cuál es la pena que corresponde. No será posible acumular el tráfico de influencia, el cohecho y la corrupción. Eso no será posible, porque se trata de una sola conducta. Ahora bien, si una persona comete ese tráfico de influencia y con ese dinero, vamos a suponer, lo coloca dentro del sistema bancario y comete lavado de activos, el hecho de introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario va a implicar infracciones por lavado de activos de la ley de lavado de activos. Entonces ahí habrán dos hechos delictivos que conllevan dos penas distintas y entonces se podrían acumular las penas. Lo que ocurre, para quienes hemos perseguido la corrupción en los tribunales, es lo difícil que es
demostrar diferentes conductas. De modo que ese concurso real de infracciones es muy difícil de demostrar. Hay otro ejemplo que es más común, que es el del crimen organizado. En una cadena de personas que trabajan en banda organizada para cometer un delito, varios delitos, por ejemplo, de narcotráfico, hay uno que va a ser el chofer que va a transportar la droga, hay otro que la va a distribuir, hay otro que la va a vender. Entonces, cada uno va a cometer un hecho delictivo distinto. Esto es asociación de malhechores. Sí, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es que esas personas conforman una banda organizada y cada uno comete una conducta que conlleva a un tipo penal, pero están en banda organizada. Por lo tanto, aun cuando se puedan incluir otras infracciones, resulta que no se puede dar el concurso real de infracciones y cada uno recibirá la pena mayor de los tipos penales que sean tipificados como consecuencia. Como los casos que estamos viendo ahora mismo iniciando los procesos. Son especies de bandas, vamos a llamarlos por el nombre que le corresponde. Uno hace una cosa, otro hace otra, otro es el contable, otro es el que da la orden, otro es el que recibe, otro es el que paga, otro es el que compra. O sea, estamos hablando de lo mismo, no es narcotráfico nada más. No, yo pongo varios ejemplos para que se vea de manera práctica cómo es que eso ocurre y cómo es muy difícil que se verifique un concurso real de infracciones. Cuando hay pluralidad de imputados, sobre todo, es muy difícil ese concurso real de infracciones, de modo que hay que establecer, y ojo que yo no soy, no estoy muy de acuerdo con que hayan penas larguísimas, sino con que se cumplan las que hay, pero la respuesta de que no importa que la corrupción tenga una pena de 2 a 3 años porque hay cúmulo de infracción de pena, no es totalmente cierta ni es totalmente factible en todas circunstancias. De hecho, en los casos que se han visto hasta ahora, uno busca y cada imputado tiene una conducta delictiva diferente que conlleva la violación de varias infracciones. No va a ser posible hacer concurso real de infracciones, establecer el concurso real de infracciones en esos casos. A ver, diputado, ¿ustedes tomaron en cuenta estas ponderaciones que está haciendo Laura cuando discutieron el tema en la comisión? Mira, en buena parte sí, y tengo que hacer ese señalamiento. Cuando nosotros estuvimos aprobando el código en primera lectura, yo sometí directamente varias modificaciones que ya habían sido consensuadas, que inclusive habíamos visto con los miembros de la comisión, sugerencias que la misma Pincus nos había suministrado, y quiero decir esto, un día antes, y nos reunimos de emergencia en la tarde y la vimos. Y esta sugerencia que Laura habla sobre el cúmulo de penas, que habla en procesos separados, era una de las sugerencias que era una propuesta mía, que la había colocado personal, y te dije a la comisión, miren, no solamente le coloquemos, y Laura lo va a ver en un informe, en una matriz que yo le voy a enviar en el día de hoy, luego de terminar esto, no solamente coloquemos en procesos separados, sino en un mismo proceso o en procesos separados. Pero quiero llamar y permitirme con estas damas tan elegantes, esta es mi cuarta vez está en minoría hoy con ustedes, tengo que llamar la atención de que por lo menos coalición de funcionarios no existe. Nosotros sí colocamos un tipo penal que es la asociación de malhechores, y quiero felicitar a la del programa que mencionó eso. ¿Por qué? Porque antes asociación de malhechores era un agravante de la pena. Hoy no es un agravante, hoy es asociación de malhechores, hoy es un tipo penal que conlleva de 4 a 10 años. Nosotros estamos colocando asociación de malhechores como un tipo penal identificado que lleva de 4 a 10 años. Y ese tipo penal
Laura, y voy a coger el mismo ejemplo de Laura. Laura está diciendo que no. Laura no está de acuerdo. Porque no es así. Porque el Código Penal en los artículos 265 y 266 establece el tipo penal de asociación de malhechores con hasta 20 años de prisión. Y ustedes lo redujeron de 2 a 3 años de prisión. Y para que se agrave y conlleve de 4 a 10 años es necesario que se cumplan una de las 4 condiciones que ustedes pusieron. De modo que lo que usted está diciendo no es correcto. Mira, yo, Laura, no sé qué versión tú estás viendo. Yo tengo la que ustedes sacaron del informe de justicia. Mira, la versión de nosotros establece es de 4 a 10 años. Nunca ha estado, y tengo que hacer este señalamiento, porque lo hemos debatido con las personas de Finjus. Lo que sí había, y eso hace 10 años, porque yo tengo mirando el código más de 8, esos tipos estaban de 2 a 3. Y la asociación de malhechores no necesita, en el informe que se aprobó, no necesita que se den varias variables. No, que sean 2 personas o más que cometan un ilícito penal y está de 4 a 10 años. Puede buscarlo y está de 4 a 10 años. Pero, diputado, mire, los artículos 386, 387 del informe que fue aprobado en primera lectura en el Pleno, del cual yo tengo el texto, que me lo envió la Cámara de Diputados, a menos que ustedes tengan 2 versiones, lo cual no me sorprendería porque yo tengo también muchos años viendo ese código y a cada rato cambian actas de las comisiones de justicia. En la vez anterior, no en esta ocasión, pero no, yo le cuento porque yo sí tengo prueba de ello. En la Comisión de Justicia del Senado, la vez anterior del código, se aprobó una cosa en la Comisión de Justicia y cuando fue al Pleno del Senado cambiaron el informe. Pero vamos a hablar del informe que ustedes aprobaron en primera lectura. Ese informe tiene en su artículo 386 la asociación de malhechores, con penas de 2 a 3 años. Simple. ¿Tiene pena de 2 a 3 años? Sí, permítame terminar. Y luego en el artículo 386 se establece la asociación de malhechores agravada, que es la que conlleva penas de 4 a 10 años. Lo estoy leyendo, ¿eh? Sí. Y para que eso se cumpla es necesario que se cumpla una de las 4 condiciones. Que sea un funcionario público, con lo cual la coalición de funcionarios está incluida porque lo que antes era coalición de funcionarios ahora será asociación de malhechores agravada. Agravada. Exactamente. Que se utilice un menor de edad para cometer el delito, o que sea con arma, o que sea producto de una infracción grave. Pues, Laura, mira, que la asociación de malhechores no está. De la coalición de malhechores. Y si es así, entonces nosotros no tenemos diferencia, porque no, claro, la misma con lo del funcionario de malhechores, coalición de malhechores como coalición de malhechores no está en el código. Sí aparece la asociación agravada, que cuando es un funcionario o es contra un menor o es contra una persona adulta, entonces sí se agrava la situación. Al final. Pero la gente entiende. La gente entiende, diputado, cuando ve esto con ejemplo. A ver, la gente entiende cuando ve esto con ejemplo. Por ejemplo, si desmantelan una banda que se dedicaba a clonar tarjetas, ¿cuál era la pena antes y cuál sería la pena ahora? Eso es lo que nos interesa. 20 años con el código actual, 20 años por asociación de malhechores, y con el código nuevo, el proyecto de código 2 a 3 años por asociación de malhechores. Habría que buscar otra infracción, pero por ejemplo, el que fue y buscó la tarjeta y la metió en el cajero, ese le van a llevar de 2 a 3 años, porque ese no tiene otra pena, porque no va a cometer otra infracción. Aunque pertenezca a cada uno comete, no va a haber cúmulo tampoco. Okay. Entonces, el problema no es principalmente Mire, es muy grave, le voy a decir, es muy grave que la asociación de malhechores se haya reducido la pena, y le voy a explicar por qué. Hay infracciones, y se lo explico con ejemplo claro. Hay infracciones que cuando se persiguen, por ejemplo, la Procuraduría para la Persecución de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, esa banda organizada que le han clonado la tarjeta a todo el mundo. Yo creo que aquí todos los que estamos en esta mesa hoy le han clonado una tarjeta. Más de una vez, sí. Esas son bandas organizadas. Pero vamos a hacerlo que utilizan, que hacen, Laura, pero eso es Laura, lo que le estoy dando, un ejemplo. Me gustaría hoy que tú nos expliques, porque le tengo que hacerle copartícipe
de que ya la Cámara, y yo le hablé que le iba a enviar la matriz del informe con las observaciones para que Laura la vea, pero ya el presidente de la Cámara le envió a varios de los juristas que nosotros le pasamos, está Tus, sí, está Servio Tulio, Fijo, le envió el código para que el informe que se aprobó. No el informe que nosotros queríamos que se aprobara, porque tengo que decirlo, que la misma comisión quiso hacer y quiso arreglar muchísimas cosas que no le voy a decir, porque aquí, inclusive en este mismo programa, nosotros hablando con el magistrado, el ex magistrado, miembro de la Suprema Corte de Justicia, sí, lo recuerdo, como Moscoso Segarra. Y parte de Moscoso Segarra, y parte de lo que yo le decía era que nos habíamos concentrado solamente en las eximentes y que no estábamos, aún nosotros hicimos prácticamente vista pública, hicimos un seminario, teníamos 8 meses. Laura, mirando su teléfono, encontró hasta mi número. Es decir, qué bueno que se ha llamado la atención y nosotros este jueves de 10 a 4 vamos a estar recibiendo las observaciones de los diputados. Y la primicia es que el viernes, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener una vista pública donde a través de este espacio tan educativo, y Laura, que va también a ser parte porque nos mandará sus informes de manera ya también. Pero hay un tema, Alexis. Ustedes se van a tomar... Alexis, querido, ustedes en la Cámara se van a tomar un tiempo extra para poder introducir posibles modificaciones sugeridas por la Comisión de Abogados que envió el Poder Ejecutivo y por todas las otras personas que quieran participar este viernes en las vistas públicas. La legislatura termina en julio. Si se aprueba con estas modificaciones, ¿qué tiempo va a tener el Senado de la República, la Comisión de Justicia, para poder estudiarla? Porque estamos claros que si no, estaremos hablando de un código penal que volvería a perimir. Fue introducido ya en la pasada legislatura, no en la reciente. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a dejar esa inquietud y como ustedes pueden ver, este programa va a ser sumamente interesante. Está empezando, está cerca de la mitad, no se nos vaya. Seguimos tocando este tema y otros temas que también son igualmente importantes, que tienen debilidades dentro del nuevo Código Penal. Cuando regresemos después de la pausa.